En esta segunda parte de la clase vamos a hablar de la planificación forrajera en general. Vamos a realizar algunas definiciones de conceptos que son importantes y luego nos vamos a enfocar en cómo se construye la herramienta de balance forrajero potencial. La planificación es un proceso que se utiliza para proyectar en el espacio y en el tiempo un determinado sistema productivo, en función de la sustentabilidad del agroecosistema. La planificación forrajera es solo un punto de la planificación global de la empresa y su objetivo es obtener la mejor relación entre la producción de forraje y los requerimientos de los animales a lo largo del año. Es decir, obtener el equilibrio entre la oferta y la demanda. Como cualquier planificación, la planificación forrajera presenta distintas etapas, de las cuales algunas de ellas vamos a entrar en profundidad en la clase de hoy. Por un lado, la planificación comienza con recopilar la información zonal en el sitio en el cual nos toca trabajar. Cuando hablo de información zonal, lo importante es rescatar la información con respecto a los suelos presentes en la zona, la información climática, como las temperaturas mínimas, las temperaturas medias, las temperaturas máximas, la precipitación anual y cómo se distribuye a lo largo de los meses, el balance hidrológico, es decir, conocer si hay periodos de excesos hídricos o de déficit hídrico, en el cual este conjunto de información nos va a permitir detectar posibles problemas desde el punto de vista climático que pueden influir de manera negativa o positiva en la producción en el cual nos toque trabajar. También es importante reconocer y conocer los recursos forrajeros típicos de la zona, como así también las actividades presentes en la misma. Una segunda etapa es todo lo que compete a la recopilación de la información del establecimiento. Dentro de esta tenemos que relevar distintos aspectos, como por ejemplo también los suelos presentes en el mismo, la condición de estructura y de infraestructura, como la mano de obra presente, junto con la maquinaria con la que cuenta el sistema productivo. Pero desde el punto de vista que nos compete hoy, es importante conocer la estructura forrajera de ese establecimiento, como también así si realiza fertilizaciones y suplementaciones. A su vez, tenemos que relevar la información necesaria también desde el punto de vista del componente animal, número de animales presentes, categorías, objetivo de producción de cada una de esas categorías. Dentro de los distintos conceptos, distintos elementos informativos que tenemos que relevar, es importante para poder aplicar el balance forrajero conocer la estructura forrajera y la demanda de los animales. Un poco más adelante vamos a hablar en detalle de estos aspectos. Una vez que comenzamos a recopilar todo lo que es la información zonal y todo lo que tiene que ver con la información del establecimiento, vamos a poder realizar un análisis de la situación actual del campo en el cual nos toca trabajar. A partir de ese análisis podemos realizar un diagnóstico, es decir, detectar los problemas que pueden estar presentes en el campo y detectar principalmente las causas que generaron dichos problemas. A partir de allí podemos plantearnos objetivos y generar los planes o propuestas de trabajo tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Es importante no olvidarse que, si estos planes son aceptados por el productor y son implementados, seguirlos, generar información y poder ver si los objetivos que nos habíamos planteado se están alcanzando y no, y en el caso de que no se estén alcanzando, evaluar posibles causas de dicho desvío. Todas estas etapas constituyen en general la planificación forrajera, que como dije anteriormente forma solo una parte de la planificación global de la empresa. Bien, vamos a desarrollar algunas definiciones o conceptos que nos parecen importantes que conozcan. Dos términos que comúnmente se confunden son la disponibilidad de pasto y la producción de pasto, o mejor dicho, productividad primaria neta aérea de los recursos forrajeros. La disponibilidad de pasto son los kilogramos de materia seca por hectárea que tenemos en un recurso forrajero en un momento determinado. Representa una foto del establecimiento. ¿Cómo obtenemos esta información? De manera muy sencilla.
Por ejemplo, vamos a un campo y nos toca recorrer distintos lotes y nos interesa en particular conocer la disponibilidad forrajera, por ejemplo, de una pastura de festuca. Vamos con un cuadrado de corte de superficie conocida, realizamos un corte con una tijera al ras del suelo y luego a partir de los cálculos pertinentes podemos llevar esta superficie reducida a una superficie de interés de trabajo que es, por ejemplo, la hectárea. Si nosotros pesamos esta muestra de forraje, vamos a obtener como información los kilos de materia verde que tenemos en ese día de la visita para el recurso forrajero, en este caso festuca. Pero como nos interesa trabajar con kilos de materia seca, es necesario llevar la muestra, procesarla aplicando un determinado protocolo en un horno microondas hasta que la muestra alcance peso constante. Una vez que la muestra alcanzó peso constante, podemos obtener los valores de disponibilidad de pasto expresado en kilogramos de materia seca por unidad de hectárea. En cambio, la productividad primaria neta aérea o producción forrajera representa la generación de nueva biomasa forrajera y se expresa en kilogramos de materia seca por hectárea por unidad de tiempo. ¿Cuáles son las dos formas más comunes de encontrarnos con esta información? Son dos principalmente. Una de ellas, denominada tasa de crecimiento, es decir, cuántos kilos de materia seca por hectárea me generó un recurso forrajero en un día. O otra forma de encontrarnos con esta información es la productividad primaria neta aérea anual, en el cual se expresan los kilos de materia seca que me generó una hectárea en un año en un determinado recurso forrajero. A diferencia del anterior, que era una foto, acá tenemos una película porque incorpora la variable tiempo para el análisis. En la figura de la izquierda tenemos dos informaciones que son importantes. Por un lado, en la parte superior tenemos la productividad primaria neta aérea de un pastizal expresada en kilogramos de materia seca por hectárea por año. Es decir, el relieve del pastizal de media loma me genera 5.500 kilos de materia seca en un año por hectárea. El bajo dulce me puede generar 6.500 kilos de materia seca por hectárea por año y un bajo alcalino me puede generar 2.500 kilos de materia seca por hectárea por año. En la figura inferior tenemos por un lado en el eje de la Y la tasa de crecimiento que se expresa en kilos de materia seca por hectárea por día y en el eje de las X tenemos los distintos meses del año. Lo importante de esta gráfica es que nos representa la distribución de esa producción anual en los distintos años. Si hacemos un análisis muy rápido, podemos observar, por ejemplo, comparar el bajo dulce con la media loma. El bajo dulce presenta mayores producciones diarias de kilogramos de materia seca por hectárea desde enero hasta el mes de mayo. En cambio, desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre, la producción diaria del relieve de la media loma es mayor comparada con el bajo dulce. Y desde septiembre hasta diciembre, la producción del bajo dulce vuelve a superar a la producción de la media loma. Vamos a ver más adelante que esta información de la tasa de crecimiento es una información útil que la aplicamos para la realización o la confección de los balances forrajeros. Otro de los términos importantes para incorporar y conocer es la cadena de pastoreo, en el cual la cadena de pastoreo representa el momento en el cual los recursos forrajeros pueden ser utilizados. En esta figura, en esta tabla, podemos encontrar distintas cadenas de pastoreo comunes para distintos recursos forrajeros a lo largo de los distintos meses. El pastizal natural, de manera muy general, podemos decir que lo podemos utilizar durante todo el año. En cambio, las promociones de ryegrass, al trabajar con especie anual, principalmente el ryegrass, puede ser utilizado por los animales desde el mes de mayo hasta el 31 de octubre. Una pastura de festuca que le implantamos en el año 2020, la planificación de utilización recién comienza a tenerse en cuenta desde agosto hasta diciembre. Si lo comparamos con una pastura de festuca que ya está implantada, es decir, que tiene más de un año de edad, esta puede ser utilizada principalmente desde marzo hasta el mes de diciembre.
Lo mismo pasa con el agropiro que implantamos en el 2020, que recién puede ser utilizada desde septiembre hasta el mes de diciembre. Y si lo comparamos con un agropiro que está implantado, es decir, que tiene más de un año de edad, este puede ser utilizado desde marzo hasta el mes de diciembre. Conocer los momentos en el cual los recursos forrajeros pueden ser utilizados es necesario a la hora de realizar la confección de los balances forrajeros, porque es en ese momento en el cual le vamos a adicionar la información de las tasas de crecimiento, porque es el momento en el cual la oferta forrajera producida va a ser utilizada por los animales. Otros dos términos interesantes para poder diferenciar es el índice de cosecha y la eficiencia de cosecha. El índice de cosecha es la proporción de la productividad primaria neta aérea que asignamos para que los animales coman. Es decir, de esa tasa de crecimiento diaria que veíamos anteriormente, una parte vamos a destinar para que consuman los animales. Otra parte va a quedar en el sistema cumpliendo otras funciones, como por ejemplo el aporte de materia orgánica, en la circulación de los nutrientes, en promover la actividad biológica del suelo. En cambio, la eficiencia de cosecha ya no trabaja con la productividad, sino acá trabajamos con la disponibilidad. Y es la cantidad de kilogramos de materia seca por hectárea que van a cosechar los animales de esa disponibilidad, que la obtuvimos, como recuerdan en la diapositiva anterior, realizando cortes utilizando un cuadrado de superficie conocida que representaba la foto, es decir, la cantidad de pasto que teníamos para un día determinado y que se expresaba en kilogramos de materia seca por hectárea. Vamos a empezar a desarrollar el balance forrajero. Se preguntarán ustedes, ¿qué es el balance forrajero? El balance forrajero es una herramienta que utilizamos y que consiste en comparar la oferta de pasto y la demanda de los animales. ¿Para qué nos es útil esto? Para tomar decisiones a nivel de establecimiento, como vamos a ver un poco más adelante, para estimar la receptividad del campo y a partir de esa estimación ajustar la carga animal del establecimiento, para conocer la magnitud de excesos y déficit forrajero en el caso de existir, realizar análisis, diagnósticos y propuestas de trabajo en el establecimiento que nos toque trabajar. Entonces es una herramienta muy útil en el cual a lo largo de todo un año podemos planificar y podemos observar si la cantidad de pasto generado por los distintos recursos forrajeros es suficiente o no para poder cubrir los requerimientos de una determinada cantidad de animales que tenemos en el campo. En la clase de hoy vamos a desarrollar un balance forrajero potencial y hablo de balance forrajero potencial porque vamos a utilizar valores de tasa de crecimiento obtenidas de tablas de numerosas investigaciones públicas y privadas en el cual han medido la potencialidad de crecimiento de los distintos recursos forrajeros. Lo que comúnmente se hace para trabajar en un campo es, en primera medida, realizar la confección de este balance forrajero potencial y luego, a partir de la recopilación de distinta información del establecimiento, podemos realizar ajustes y realizar un balance forrajero actual que sea más representativo a la situación de trabajo. Si les genera duda de cómo se confecciona un balance forrajero actual, lo podemos resolver en consultas de foro o en las consultas virtuales que se van a desarrollar con respecto al tema. Pero por una cuestión de tiempo y de contexto vamos a desarrollar esa primera etapa que es trabajar con las potencialidades, es decir, a partir de tasa de crecimiento de la bibliografía. ¿Qué necesitamos para confeccionar un balance forrajero? Comúnmente se realizan en planillas de Excel, pero también se puede realizar con lápiz y papel. Dentro de lo que es la información del establecimiento tenemos que recopilar información que respecta a la parte forrajera y otra información que respecta a la parte animal. Con lo que respecta a la parte forrajera tenemos que relevar la información propia de lo que es la estructura forrajera. Si recuerdan ustedes, la estructura forrajera eran aquellos recursos forrajeros que eran pastoreados de manera directa por el ganado. ¿Qué información necesitamos? Tenemos que relevar los recursos forrajeros presentes, que pueden ser naturales o implantados. Dentro de los naturales, por ejemplo, tenemos
las pastizales naturales o las promociones de raigras. Y dentro de los implantados, por ejemplo, pastura de festuca, pastura de agropiro. Debemos conocer la superficie de cada uno de los recursos forrajeros que relevamos, ya sean implantados o ya sean naturales. Como verán ustedes, la palabra natural o que hace referencia al pastizal natural está remarcada con rojo, porque acá no solo tenemos que conocer la superficie de pastizal natural que tiene un determinado campo, sino que también debemos conocer la proporción de cada una de las comunidades que vivimos hasta el momento presentes en ese pastizal natural. Es decir, cuánta superficie tenemos de media loma, cuánta superficie tenemos de bajo dulce y cuánta superficie tenemos de bajo alcalino. Luego vamos a utilizar valores de tabla de crecimiento obtenidos de tablas, como les dije anteriormente. Vamos a asignar un índice de cosecha, que como recordarán ustedes, en la filmina anterior, el índice de cosecha era la proporción de la productividad primaria neta aérea que íbamos a destinar para que consuman los animales y que otra proporción debía quedar en el sistema cumpliendo otras funciones ecosistémicas. Vamos a utilizar valores de digestibilidad de los distintos recursos forrajeros para los distintos meses, también obtenida de la bibliografía, entendiendo por digestibilidad a la proporción de nutrientes que incorpora efectivamente el animal. Es decir, de 1 kilo de materia seca, el animal una parte lo va a aprovechar, es decir, una parte va a ser digerible y otra parte no va a ser digerible. Es decir, que de esa parte digestible es con la que vamos a trabajar. Cuando veamos el balance forrajero vamos a entender un poco más de qué se refiere este término de digestibilidad. Y luego, desde el punto de vista del animal, tenemos que relevar el número de animales y los requerimientos de las categorías que tiene cada una de ellas para cumplir los objetivos del establecimiento. Bien, vamos a hacer el ejercicio del balance forrajero para un campo de cría que tiene una superficie total de 360 hectáreas. La superficie útil es de 350 hectáreas, por la cual vamos a planificar la cantidad de alimentos que generan estas 350 hectáreas. La diferencia con la superficie útil es que el casco y las calles presentes en el establecimiento tienen una superficie total de 10 hectáreas. La información que disponemos del establecimiento es la siguiente. El potencial de alimentación, la estructura forrajera es 100% pastizal natural, es bueno, correspondiente a relieve de media loma, a la comunidad vegetal, pradera húmeda de mesófita. En el campo no se suplementa y no se fertiliza el pastizal y la receptividad, si tomamos una productividad primaria neta aérea de 6.200 kilos de materia seca por hectárea año y le asignamos un índice de cosecha del 0,55 y un consumo individual animal anual de 3.650 kilos es de 0,93 equivalente vaca por hectárea. En el potencial animal tenemos la información que la genética es Aberdeen Angus de Frame 3. La categoría presente en el campo es únicamente vacas multíparas, cuya distribución de pariciones es de un 60, 30 y 10%. El 60 corresponde a la cabeza de parición, el 30% al cuerpo de parición y un 10% a la cola de parición. La carga animal del establecimiento es de 0,93 equivalente vaca por hectárea, ya que ha sido ajustado en base a la receptividad del recurso forrajero. El balance forrajero consta de 3 etapas. Una de las primeras es el cálculo de la oferta de forraje en kilos de materia seca y en megacalorías. Luego vamos a calcular la demanda de nuestro rodeo de cría en megacalorías y luego vamos a enfrentar la oferta en megacalorías y la demanda de megacalorías de nuestro rodeo para poder observar la dinámica de manera mensual entre la oferta y la demanda. Bien, esta es la típica planilla de Excel que vamos a ir cargando la información necesaria para poder confeccionar en primera parte la correspondiente a la oferta de pasto para luego trabajar en una segunda parte los requerimientos de los animales. Como verán, esta planilla tiene distintas columnas, desde la columna B hasta la columna M, hace referencia a los meses, desde enero hasta diciembre, y aquí debajo tenemos la cantidad de días correspondiente a cada uno de los meses. En la columna A hace referencia al pastizal de media loma, en este caso ubicado en la localidad de Vieites, en el cual tenemos distintas filas que presentan distinta información que vamos a ir cargando de a poco.
En la parte superior hace referencia al cálculo de la oferta forrajera generado por la media loma del pastizal, y en la parte inferior esos kilos de materia seca a partir de una serie de cálculos los vamos a transformar en unidades de megacaloría, es decir, de energía. Como vimos anteriormente, la información de las tasas de crecimiento, es decir, los kilos de materia seca que me genera por hectárea por día el pastizal de la media loma, lo íbamos a obtener de tablas obtenidas de la bibliografía. Luego, ese valor diario lo multiplicamos por el número de días correspondiente al mes para obtener la oferta producida por ese recurso forrajero en un determinado mes. ¿Cómo lo hacemos? Lo multiplicamos el valor de la tasa de crecimiento por el número de días y así obtenemos esta información. Pero como vimos anteriormente, no toda la producción iba a ser utilizada por el animal, sino que le íbamos a asignar un porcentaje de esa producción para el animal y otro porcentaje de esa producción iba a quedar en el sistema cumpliendo otras funciones. Si nosotros multiplicamos esta oferta mensual por los valores de índice de cosecha, como vamos a ver más adelante, vamos a obtener la oferta útil o la oferta disponible para los animales. Luego, el último cálculo que tenemos que realizar es obtener la oferta disponible para el animal o oferta útil total de todo el recurso forrajero. Es decir, aquí incorporamos la superficie del pastizal de media loma presente en el campo que estamos analizando. ¿En qué consiste? Para el mes de enero tenemos una determinada oferta útil mensual, la multiplicamos por la cantidad de hectáreas que teníamos de ese recurso forrajero y vamos a obtener la oferta disponible o la oferta útil total para ese recurso forrajero. Hasta aquí vamos a completar toda esta primera parte, como decía anteriormente, de el cálculo de la oferta forrajera expresado en kilogramos de materia seca por hectárea por mes. El primer paso consiste en cargar las tasas de crecimiento obtenidas por tabla, en este caso para el pastizal bueno, correspondiente a la media loma, o la comunidad vegetal para era húmeda mesófita. Una vez culminada la etapa de cargar las tasas de crecimiento, se procede a multiplicar la tasa de crecimiento correspondiente para cada uno de los meses con sus respectivos días. Si usamos de ejemplo el mes de enero, la tasa de crecimiento para el pastizal es de 13 kilogramos de materia seca por hectárea por día. Si lo multiplicamos por 31 nos da como resultado 403 kilogramos de materia seca por hectárea por mes. Una vez culminada esta etapa, se le debe asignar de manera mensual el índice de cosecha para nuestro recurso. Estos valores que les cargamos son referencias obtenidas también de bibliografía. Procedemos a realizar el siguiente cálculo. Multiplicamos la oferta en kilogramos de materia seca por hectárea por mes obtenida en el paso anterior, lo multiplicamos por el índice de cosecha. Como resultado nos da, por ejemplo, para el mes de enero, la oferta útil en kilogramos de materia seca por hectárea por mes era de 403 kilogramos. Si lo multiplicamos por el 50% o el 0,5, nos da como resultado una oferta disponible para que consuman nuestros animales de 202 kilogramos de materia seca por mes. Así, luego se debe proceder de igual manera para los distintos meses del año. Aquí les dejamos la fórmula que aplicamos, en el cual la oferta en kilogramos de materia seca por mes lo multiplicamos por el índice de cosecha. El caso analizado era de 403 por 50 dividido 100, ya que está expresado en porcentaje, y nos da como resultado esos 202 kilogramos de materia seca disponible para el consumo de los animales por hectárea por mes. Bien, por último, para poder calcular la oferta disponible para el consumo de nuestros animales que ofrece nuestro establecimiento, se procede de la siguiente manera. Hasta el momento obtuvimos como información la oferta disponible para el consumo de nuestros animales expresado en kilogramos de materia seca por hectárea por mes. Para poder obtener esa información de cuál es la oferta disponible para el consumo de nuestros animales en todo nuestro establecimiento, consiste en multiplicar el valor anterior por el número total de hectáreas, en este caso 350 hectáreas correspondían al pastizal natural.
Si evaluamos nuevamente el mes de enero, nuestra oferta disponible para el consumo era de 202 kilogramos de materia seca por hectárea por mes, y si lo multiplicamos por 350 nos dice que la oferta disponible en kilos de materia seca en toda la superficie es de 70.525 kilogramos de materia seca. Hasta aquí hemos calculado la oferta disponible o útil para el consumo de nuestros animales para cada uno de los meses. Ahora vamos a proceder a realizar el cálculo de cuántos kilos o cuántas megacalorías ofrece nuestro recurso forrajero. Para ello se debe cargar la siguiente información: un valor de digestibilidad, que son también valores obtenidos de la bibliografía, y luego se debe transformar esa digestibilidad en megacaloría a partir del siguiente cálculo. 3,61 es un cofactor de transformación en el cual se lo debe multiplicar por el porcentaje de digestibilidad, y esto, al estar expresado en porcentaje, se lo debe dividir por 100. Si analizamos el mes de enero, para el pastizal natural nos dice que la digestibilidad de este recurso forrajero es de 53%. Si realizamos el siguiente cálculo de 3,61 por 53%, lo dividimos por 100, nos dice que un kilo de forraje representa 1,9 megacalorías. De igual manera, se procede a realizar la carga para los restantes meses del año. Por último, debemos realizar el cálculo de la oferta disponible en energía metabolizable en toda la superficie del campo. Previamente habíamos obtenido la oferta disponible para el consumo de nuestros animales, expresado en kilos de materia seca que generaba nuestro establecimiento. Para el mes de enero, por ejemplo, era de 70.525 kilogramos de materia seca. Entonces multiplicamos este valor por 1,9, que era la megacaloría que generaba cada kilo de materia seca. Entonces, como resultado de esa multiplicación, vamos a obtener un valor que es, en este caso para el mes de enero, es de 134.562 megacalorías generadas por las 350 hectáreas del pastizal natural. Ahora nos toca realizar los cálculos correspondientes a la demanda, que también lo vamos a trabajar con unidades de megacaloría. Vamos a proceder a realizar el cálculo de la demanda. Para ello vamos a utilizar las tablas que han utilizado previamente en las APOS y que tienen disponible en la Moodle. Como información, sabíamos que el establecimiento tenía una carga animal de 0,93 equivalente vaca por hectárea, lo cual representa un total de 326 vacas multíparas. Conocen que el equivalente vaca es 18,54 megacalorías promedio anual. Para ello vamos a proceder a realizar el cálculo y la dinámica de los requerimientos para aquellos animales que se encuentran en cabeza de parición, para aquellos animales que se encuentran en cuerpo de parición y para aquellos animales que se encuentran en cola de parición. A partir de la sumatoria de los tres requerimientos, de acuerdo a la distribución anteriormente descrita, vamos a obtener los requerimientos totales de los equivalentes vaca expresados en megacaloría. Haciendo uso de los conocimientos adquiridos en otras APOS, vamos a proceder a cargar los datos de los requerimientos de los animales en función si son cabeza o son cuerpo o cola de parición, que, como ustedes bien ya saben, estos son diferentes ya que los requerimientos varían en función del estado fisiológico de los animales. Esta es la dinámica de los requerimientos de un rodeo de cabeza de parición para cada uno de los meses del año. Para poder calcular los requerimientos total de vaca que conforman parte de este grupo de cabeza de parición, vamos a realizar el siguiente cálculo. Como sabemos, en el mes de enero los requerimientos de este rodeo es de 1,36 equivalente vaca por hectárea. Lo multiplicamos por 18,54 megacalorías que representa un equivalente vaca. Luego lo multiplicamos por 31, que es el número de días que presenta el mes de enero, y luego lo multiplicamos por la cantidad de animales que conforman este grupo, que es la cabeza de parición, obtenido a partir de 0,6 por 326, que es el número total de vaca. De esa manera nos da como información que los requerimientos totales para el grupo de vaca de parición, de cabeza de parición, es para el mes de enero de 152.560 megacalorías. De igual manera, procedemos a realizar el cálculo para el cuerpo de parición, con la diferencia de que aquí tenemos presente un 30% de los animales
que forman parte de este grupo. Por último, realizamos el cálculo perteneciente al grupo de animales de cola de parición de acuerdo a la dinámica de los rodeos para este grupo para cada uno de los meses. A partir de la sumatoria de los requerimientos de cada uno de los grupos, es decir, de los requerimientos de vacas que forman parte de la cabeza de parición, más la cantidad de vacas que forman parte del grupo cuerpo de parición y por último los de cola de parición, vamos a obtener los requerimientos o la demanda en requerimientos totales de los equivalentes de vaca expresado en megacalorías. Si hacemos la sumatoria para el mes de enero, nos dice que la demanda de nuestro rodeo es de 250.902 megacalorías. Por último, les había dicho de que el balance forrajero consistía en enfrentar la oferta de pasto con la demanda de pasto. En una primera instancia realizamos todos los cálculos pertinentes a la oferta de pasto, luego realizamos los cálculos de la demanda de pasto y esos resúmenes están representados en la parte superior, donde tenemos la oferta total del pastizal, expresado en megacaloría por mes, para cada uno de los meses del año, y la demanda total de los animales del rodeo en su totalidad, también expresado en megacaloría por meses para cada uno de los meses del año. Luego realizamos la comparación de la oferta, le descontamos la demanda y así obtenemos un valor que puede ser positivo o que puede ser negativo. Cuando es negativo, hace referencia de que la cantidad de pasto o la cantidad de megacalorías generada por el pasto no es suficiente para poder cubrir los requerimientos de los animales, y cuando hay valores positivos nos quiere decir que la oferta generada en megacalorías de los recursos forrajeros es superior a lo que demanda nuestro rodeo para ese determinado mes. Pero para poder aclarar y ver la magnitud de esos positivos o de esos negativos, podemos realizar la siguiente cuenta para poder expresar esos valores en porcentaje. ¿Cómo hacemos? Realizamos la cuenta de oferta menos demanda y la dividimos por la demanda. La multiplicamos por 100 y de ese modo podemos obtener la magnitud expresada en porcentaje de ese exceso o de ese déficit forrajero. En el caso de nuestro ejemplo, están expresados en colores rojos los valores negativos, es decir, que la oferta generada en megacalorías es inferior a la que demanda nuestro rodeo, también expresado en megacaloría, y en color negro están expresados los valores positivos, es decir, que la oferta producida en megacalorías es mayor a la que demandan nuestros animales. A estos resultados los podemos expresar en el siguiente gráfico, en el cual se grafica en el eje de las Y los valores positivos o negativos de ese balance expresado en porcentaje y en el eje de las X los distintos meses del año. Podemos observar claramente que en el verano se genera un leve balance forrajero negativo, que en el otoño la oferta generada es superior a la demanda y hace referencia a lo que Martín les decía, de que en el otoño era el momento en el cual a inicios, fines de febrero, principio de marzo, generábamos un destete para poder reducir los requerimientos, la demanda de nuestros animales, y era el periodo en el cual los animales se recuperaban desde el punto de vista de estado corporal para poder enfrentar el periodo de invierno en el cual el déficit forrajero siempre está presente. Dependiendo de la magnitud de estos balances forrajeros en el invierno, por ejemplo, nos puede llevar a incorporar algún tipo de suplementación para poder cubrir los balances negativos. Como podemos observar, a partir del comienzo del parto y en los momentos del servicio, los balances forrajeros son positivos. Es interesante no ver mes a mes como si fueran situaciones particulares, sino tratar de ver estas situaciones como si fuera una película. Podemos observar que a partir del mes de septiembre hasta el mes de diciembre se genera un excedente forrajero muy importante. ¿Qué pasa con este excedente forrajero importante? Pueden correr dos vías diferentes.
El productor puede tomar la decisión de generar algún tipo de rollo para realizar reservas forrajeras y poder cubrir un balance forrajero negativo en invierno, o una parte de este exceso puede ser utilizado por los animales en los meses subsiguientes, sobre todo en los meses de diciembre y de enero, que son los meses que comúnmente se estaciona el servicio en la depresión del Salado, sobre todo en sistemas que están soportados por pastizal natural. Para ir finalizando, vimos esta herramienta en el cual llegamos a este resultado y vemos cómo este resultado final podemos sacar una serie de conclusiones como la que hicimos recién. De manera de resumen podemos ver que hay un exceso forrajero en otoño, que el sistema lo aprovecha para recuperar el estado corporal de los animales. Hay un déficit claro que siempre ocurre en el invierno, porque las tasas de crecimiento del forraje son más bajas. Hay un momento en el cual se generan excesos de forraje, que nuestra función como técnico es hacer coincidir esas mayores producciones de pasto con los mayores requerimientos de los animales para poder cumplir con los objetivos de producción, que en el caso de los sistemas de cría son generar un ternero por vaca por año, trabajando con la mayor carga animal posible sin deteriorar los recursos forrajeros. En la próxima presentación vamos a incorporar la categoría de recrías, que comúnmente están presentes en los sistemas de cría para la reposición interna, y vamos a seguir trabajando y afinando esta herramienta de balance forrajero en el cual nos permite proyectarnos en el espacio y en el tiempo y comprender la funcionalidad de la producción de pasto, los requerimientos de los animales y a partir de ahí tomar decisiones empresariales con la finalidad de lograr los equilibrios entre el potencial pastura, entre el potencial animal y así lograr la mayor producción secundaria posibles con las condiciones de trabajo que nos tocan desarrollarnos como profesionales.